Eso que has dicho, estoy 100% de acuerdo, creo que hay un déficit a nivel educativo brutal, ¿vale? Y creo que es la base de que las generaciones vayan cambiando, de que eduquemos a los más pequeños para que luego cuando ellos sean padres sean capaces de cambiar generaciones de forma completa, ¿no? Sí que existe algo, pero es que es muy pobre, no sé si lo sabrás, seguro que sí que lo sabes. Me he estado interesando un poquito por esto, y hay una asignatura que la llaman en el argot del profesorado, la llaman valores, ¿vale? Y es algo así como, bueno, se llama educación, ético y cívico, bueno, no recuerdo, la llaman valores, ¿vale? Valores. Y, y es algo así como que, bueno, sobre todo lo que les enseñan son comportamientos cívicos, éticos y tal, de respeto hacia los demás, etcétera, compañerismo, etcétera. Y luego tienen una pequeña parte de educación afectivo-sexual y demás. Pero es muy pobre porque, te explico, lo único que existe, y luego encima también depende ya de cada comunidad autónoma el cómo aplicarlo, pero lo único que existe es algo en sexto de primaria, que creo que es una pequeña asignatura que dan en sexto de primaria, quinto, sexto, solamente en uno de los cursos, y luego en secundaria tienen que dar solamente un curso, ¿vale? Dentro de la educación secundaria, que ya, si no me equivoco, pueden elegir cada comunidad autónoma, no sé si es la comunidad autónoma o ya cada centro escolar, cuándo impartirla, si en primero o o hasta cuarto de la ESO. Total, que esto es muy pobre, porque luego hay que atender quién es el receptor de ese contenido, que son unos jóvenes que lo único que están deseando es que suene la campana para salir pitando e irse al parque a jugar al fútbol con los amigos, con las amigas. Eso es lo que están deseando. O sea, ¿no sería mejor, y esto es una crítica no al profesorado, por supuesto, Al sistema pero sí al educativo. sistema educativo? Oye, ¿no sería mejor establecer asignaturas troncales, no en primaria a lo mejor, pero ya en secundaria? ¿Por qué digo troncales? Porque al final, si tú recibes algo de forma semanal, no diaria a lo mejor, pero semanal, durante 4 años de tu vida, estás estableciendo unos valores que, oye, estarás más atento o menos atento en clase, pero en tu subconsciente eso va calando. Y no existen asignaturas troncales, lo único que existe es esto de No hay una valores. asignatura curricular, es una asignatura transversal que se da a través de, lo has explicado tú, estos métodos. Tenemos que tener en cuenta además que en materia de educación en nuestro país y conforme a nuestra Constitución española y el sistema de comunidades autónomas que rige, tenemos transferidas las competencias en materia de educación. Entonces no es una tarea fácil. En cualquier caso, para llevar a cabo una asignatura adecuada y que no choque con los planes educativos, habrá que tener muy en cuenta a la comunidad educativa y lo que nos dice al respecto, que sean quienes mejor conocen cómo poder hacer esto. Claro. Porque es que encima lo único que tienen son una especie de, a veces, talleres. Yo recuerdo incluso cuando estaba porque a mí me pilló todavía, bueno, me pilló en el cambio, entrando en la primaria y tal, y de vez en cuando te daban algún taller. Bueno, de vez en cuando, creo Sí. que tuve uno en primaria y otro en secundaria. Un Ya tuviste taller, más que yo, que no tuve nada. es un taller, pero es un taller que volvemos a lo mismo, que es que a la semana se nos había olvidado a la mitad. Y a las 2 semanas a todos. También he oído otras experiencias que me han alegrado, ¿no? ¿Sí? Porque una de las frases, sí, porque una de las frases que yo digo cuando doy ponencias a los padres es: nosotros no hemos recibido educación sexual. Si alguien la ha recibido, por favor, que levante la mano. Bueno, he dado muchas ponencias y solo me pasó una vez, pero una vez sí que levantó la mano una mujer, madre de preadolescentes, y me dijo: yo la recibí y era buena lo que recibí. Me alegro muchísimo y ojalá mis hijos puedan recibir la misma, ¿no? Entonces supongo que dentro de esos talleres también habrá gente excepcional que ha conseguido llegar Por supuesto, claro, a la claro. audiencia, al público objetivo que tenía y que ha ayudado, y a todos esos profesionales pues solo agradecerles su labor. Claro, lógicamente no va a ser todo críticas, y la crítica que se hace es al sistema educativo, insisto, no al profesional que tiene unas grandísimas capacidades, ¿no? Y luego, mira, como te digo, he estado refrescando un poquito este tema, interesándome por ello, y hablaba con un amiguete que es profesor, y me decía, bueno, y esto de los talleres encima se ve afectado por depende en qué colegio se dé el taller, porque como lo des en un colegio religioso, siempre se va a dar desde el prisma religioso. Y claro, bueno, es que él trabaja en un cole religioso y me lo ha comentado, o Sí, sea, sí, dependerá en cualquier caso el colegio. Yo digo que he entrado en en varios colegios, he estado formando profesorado en esta materia de pornografía y me han recibido en colegios religiosos donde están absolutamente dispuestos, con una mente sí, muy aperturista, no de cara a los niños, porque yo no me dirijo con esta temática a los niños nunca, yo me dirijo a los padres,
pero les he visto mucho más avanzados en algunos casos que en otros colegios, entonces todo dependerá, supongo, de la dirección y de los padres, ¿no?, que forman al final esa comunidad con el colegio. Me he encontrado con dos situaciones. Una en las que los directores del colegio me quieren llevar para que hable con sus padres. Los padres no han querido porque les preocupa la temática. Y otras en que son los padres, las comunidades de AMPAs, que insisten reiteradamente en que vaya a darles estas ponencias a los padres y se ha negado la dirección del colegio, ¿no? Y luego otras, en las que muchos en los que he entrado, que están todos de acuerdo en que esto es algo que tienen que conocer, sobre lo que hay que empezar a debatir y a reflexionar de una manera profunda a la sociedad, y he ido. Entonces es que hay muy distinta casuística, pero queda muchísimo trabajo por hacer, eso es con lo que nos tenemos que quedar, desde luego. Y luego incluso, mira, lo que hablaba también con este amigo, con este profesor, me decía que luego esos talleres que se dan de vez en cuando, donde vienen profesionales y los dan, si te apuntas a lo mejor a la actividad X, el papá, la mamá que se apunte, pues va al taller y a lo mejor viene una profesional como tú y pues habla de estas temáticas. Pero tampoco existen, pues son talleres que se dan de vez en cuando, tal vez Sí. me puedas desdecir, pero en principio es así, se dan de vez en cuando. Tampoco existe, y volvemos al tema de la crítica al sistema educativo, o sea, tampoco existe de forma implementada una serie de, o sea, un plan de actividades extraescolares, por decirlo así, donde ofrecer a esos padres que semanalmente, mensualmente, vayan a saber cómo enseñar desde ese punto de vista afectivo-sexual a sus hijos. Mira, es que me he encontrado con todas las realidades, porque yo, de verdad, me despierto en los hoteles y ya no sé ni dónde estoy, porque paso el día y seguiría haciéndolo por defender esta causa viajando por la geografía española. Me he encontrado con directoras de instituto y de colegio magníficas, luchando, intentando proteger a sus niños, que hemos cuadrado agendas, he conseguido llegar a un pueblo, a un instituto, y han aparecido allí 4 padres. 4 padres, además, en sitios donde ya se habían enfrentado a realidades muy duras dentro del centro y por eso ya nos estaban contactando los directores, o sea, de esos centros. Ya estamos hablando de que no es prevención, esto está pasando, nos ha estallado aquí, esto en el colegio, de verdad, 4. Y entonces piensas, bueno, pues a lo mejor están ya muy informados, a lo mejor ya hemos empezado a calar de otra manera, claro, y ya no hace falta nada. Y al día siguiente, a escasos 100 kilómetros, coincido con otra ponencia, a lo mejor en un ayuntamiento con unos profesores, y hay 300 padres y está un salón de actos abarrotado, ¿no?, de un consistorio. No sabría decirte porque supongo que todos llevamos vidas muy ajetreadas, entonces también es verdad que muchas veces los padres se quejan de que esas charlas no existen y cuando las organizan no acuden. No acuden, ese es el tema. No es fácil. Y luego encima los que tienen que enseñar no están enseñados. Te explico esto porque también lo comentaba con este chico, porque en las universidades, cuando tú estás estudiando, estoy hablando ya de los alumnos universitarios que están en esa fase de formación para ser futuros profesores, carreras de magisterio, educación primaria, etc. Bueno, todo lo que está relacionado con la enseñanza, como él me comentaba, tampoco existen asignaturas donde, digamos, te enseñen a enseñar cuando te llega un niño en tu clase y te dice, oye, profesor, que he visto esto en internet. Es así, te hace una pregunta un poquito compleja en mitad del aula. Y a veces me decía este chico, dice, si es que a veces no sabes ni cómo responderles. ¿Por qué? Claro, porque además tienen miedo a responder. Claro, porque encima, si dices algo que no es lo supuestamente adecuado, pues va a llegar a casa, se va a quejar al papá o a la mamá y encima luego va a tener problemas con ese profesor. Bueno, yo siempre les digo a los profesores, porque además eso es algo que me lo dicen muchas veces, que en mitad de clase de lo que sea, te hacen una pregunta que te dejan allí muerto, porque además, claro, en ese momento todos los demás están escuchando esa pregunta, con lo cual es algo que ya no afecta a ese niño y a su entorno, sino que afecta a toda la clase, ¿no?, que a cierta edad acaban de tener realidad con algo que ha expuesto ese compañero. En esos momentos yo recomiendo siempre mantener la calma y decir, bueno, te agradezco mucho que me hayas hecho esta pregunta, no te preocupes, más adelante te la contestaré. Ahora mismo estamos en clase, de lo que estemos, vamos a seguir adelante, no es el momento, claro. No es que esté mal que tú hayas preguntado, porque un niño que pregunta no está haciendo nada malo, es curiosidad y además hay que responderle, porque si no se le responde seguramente va a buscar la información donde no queremos que se busque y de eso ya hemos hablado. Pero en cualquier caso, coordinarse claro. con la dirección del centro y seguir cómo se va a gestionar aquello. Y seguramente es el momento de convocar a unos padres que pertenecen a esa clase y decir, esto ha pasado, esto está pasando, ¿cómo queréis que entre todos abordemos esta situación? Es que hay que ser tremendamente respetuosos. Mira, me contaban un caso de una profesora magnífica en Málaga
que tenía a todo su curso revuelto durante una semana, no entendía nada qué les pasaba a las niñas, enfadadas con los niños en clase, no se lo contaban, que además son muy comunicativas, pero en ese caso no se lo contaban, y entonces ya una se pone a llorar a final de la semana y dice, es que estamos muy enfadados con fulanito y menganito, pues sois amigos de muchos años, ¿qué ha pasado? Eran niños de 10 años y de 11, ¿no? Y dice, es que no nos llaman por nuestro nombre. ¿Pero por qué nos llaman por nuestro nombre? No pasa nada, pues les habéis explicado que queréis que se llamen por nuestro nombre. Es que nos llaman por estos nombres y son actrices porno. Madre mía. O sea, en toda esa semana se había gestado algo en el colegio. A las niñas les habían llamado de una manera, las niñas no entendían por qué las llamaban así, las niñas habían investigado como si fueran tú un investigador privado, habían buscado sus fuentes, habían llegado a la conclusión y ya habían tenido acceso a la pornografía a raíz de que un niño les llamaba de una manera determinada porque una llevaba gafas y se parecía a una actriz determinada de la industria de la pornografía, ¿no? Bueno, eso hay que atajarlo. Está En claro. cualquier caso no puedes dejar que eso haya pasado y bueno, seguir saltando la comba, ¿no? En algún momento habrá que, pero intentando buscar una conciliación con los padres y la dirección del centro. ¿Y por qué crees que no se reforma todo este sistema educativo como otras cosas se avanzan bastante más rápido? ¿Por qué crees que esto no avanza y no se mejora? Bueno, es que de verdad que los cambios sociales Claro. llevan Pero unos tiempos amplísimos. Pero tú ten en cuenta que, mira, creo que sobre el año 2000, 2001, creo que ya existió el primer caso de grooming, o en 2001 o 2002, no recuerdo. 2002. 2002. En Estados Unidos. Alicia Kozakiewicz. Vale, te lo sabes bien. Bueno, pues ya existían esos casos, o sea, ya tenemos precisamente bastantes antecedentes y bueno, y ya no me voy al 2002, te hablo del dato con el que hemos empezado este podcast, o sea, es que más de la mitad de los niños de entre 12 a 15 años ha consumido pornografía en edades entre los 6 y 12 años, lo ha afirmado, o sea, esto es un problema evidente que hay que abordar. Creo que es hora de hacer un cambio ya a nivel educativo y no se hace. Pues yo me voy a mostrar otra vez esperanzadora. Porque como todos Eres demasiado prudente, Beatriz. No, yo me voy a mostrar, es que soy esperanzadora de verdad, porque cuando empezamos a hablar de estos temas parecíamos cuatro locos y esto no iba de ser moralistas ni apocados, y el debate ya está en la calle. Claro. Estos debates en torno a que nuestros menores están viendo pornografía ya están ahí, y eso ya es parte de la solución. Es que hemos conseguido muchísimo entre todos. Es que ahora mismo no hay un informe que no mencione que nuestros menores están accediendo a la pornografía, no hay noticias en los medios de comunicación que nos han ayudado muchísimo a abordar esta temática. A nivel mundial, además, se está produciendo este fenómeno. Es que eso ya es muy esperanzador. Es que ya estamos por buen camino si los padres ya saben que esto está pasando.